Muy bien. Ya tengo aquí cálculo integral. Me estoy adelantando dos trimestres porque ustedes tienen que llevar todavía cálculo diferencial y obviamente cálculo integral después. Entonces, miren, básicamente lo que vamos a platicar ahorita son algunas, los llamamos propiedades de las funciones o características de las funciones. Vamos a poner aquí características de las funciones. Características de las funciones. Entonces, bueno, hay varias características que vamos a estudiar. Por ejemplo, lo más importante que llamamos de monotonía. Monotonía. Es decir, se nos puede pedir expresar la monotonía de una función. Y, bueno, ¿qué es la monotonía? Bueno, la monotonía se divide en dos propiedades, lo que llamamos creciente y decreciente. A lo mejor no voy a tener suficiente espacio, voy a hacer la llave. Primero voy a poner una para definirla y ahorita hago la definición de la otra. Entonces, cuando hablamos de que una función puede ser creciente o decreciente, estamos hablando de la monotonía de su función. Monotonía, ¿a qué le suena? A algo monótono, algo que se repite constantemente. Y entonces, ¿qué significa que una función sea creciente? Bueno, entonces, yo tengo una función cualquiera, aquí lo voy a poner, sea f, ¿verdad? De los reales a los reales, una función cualquiera. Una función. Entonces, decimos que la función es creciente si para todo, bueno, si f de x es menor o igual a f de y, para todo x menor o igual a y. Vamos a ponerlo así, estricto. ¿Qué significa? Bueno, ahorita lo ponemos aquí, voy a poner decreciente, significa lo siguiente. Una función es decreciente si f de x es mayor o igual a f de y para todo x menor que y. Entonces, bueno, aquí tenemos el símbolo así, esto es menor o igual que esto, aquí es la misma condición, este es más pequeño que este cuando este es más pequeño que este, y aquí es al revés, este es más grande que este cuando este es más pequeño que este. Esta condición es al revés de esta, creciente, decreciente. Bueno, ¿qué significa eso gráficamente? Aquí tengo el x, que es más pequeñito que el y. Y la condición que tengo para x y y es que el valor que pueda tener la función en x es más pequeñito que el valor que pueda tener la función en y. Entonces, cuando yo paso de un punto en la izquierda a un punto en la derecha de la función, el valor de f de x es más pequeñito que f de y. Cuando veo de izquierda a derecha la función, el valor de f de x es más pequeño que el valor de f de y. Lo contrario sucede cuando aquí agarro mi x, aquí agarro mi y el valor de f de x, este valor que sería el de f de x, es más grande que el de f de y. Este de aquí. Entonces, ahí ya toma sentido por qué le ponemos el nombre de creciente y decreciente. De izquierda a derecha, los valores que están a la izquierda son valores más pequeños que los valores que están a la derecha, es decir, que la función hace algo así. Y en este caso, los valores de la izquierda son más grandes que los valores de la derecha, entonces la función hace algo así.
Entonces, siempre moviéndose de izquierda a derecha, de los más pequeños a los más grandes. Entonces, si yo empiezo a moverme conforme se mueve la función de izquierda a derecha, veo que esta función está aumentando su valor, está creciendo. Y si me muevo de izquierda a derecha y veo que la función está bajando, estamos decreciendo. Y esa básicamente es la definición de la monotonía. Por eso le llamamos a una función creciente o decreciente. Está clarísimo, ¿no? Esto y por qué le llamamos así a la función. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profe. Ahora, ya que nosotros dibujamos una función, entonces podemos determinar en dónde, es decir, en qué intervalos la función está creciendo o está decreciendo. Ya que la pintamos, pues ya estamos observando la gráfica, entonces ya puedo determinar en qué intervalos crece y en qué intervalos decrece. Entonces, vamos a hacer una gráfica, o sea, de las que ya conocemos sobre todo, ¿verdad? Por ejemplo, funciones simples, así, la 1 en x, yo ya conozco su gráfica de la 1 en x, es la hipérbola equilátera, la tenemos así. Yo ya sé que su dominio es todos los reales excepto el cero, que su imagen pues es todos los reales también excepto el cero. Y entonces, ¿dónde crece y dónde decrece? Bueno, si yo me muevo de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha, aquí esta función está decreciendo y aquí, si me muevo otra vez de izquierda a derecha, aquí yo tengo que brincar porque la función tiene aquí una asíntota, pero yo veo que aquí decrece y aquí también va hacia abajo. Entonces, esta función es decreciente, aquí decimos decreciente en todo su dominio, y nunca crece, nunca es creciente. El intervalo donde es decreciente es en todo su dominio, es decir, en todos los reales menos el seno. Ahí es donde la función es decreciente. Siempre está decreciendo esta función. No crece de aquí a acá, porque el cero no es un valor que esté en mi dominio. El cero me corta la función. Entonces, aquí decrece, el cero no me preocupo y aquí decrece. Entonces decrece en todo su dominio. Nunca creció. Aunque podamos ver que este valor es más pequeño que este, aquí no creció la función. No hay una continuidad en la función, o sea, está rota. Entonces siempre la función está siendo decreciente, en este caso. Siempre decreciente. Ahora, podemos considerar, por ejemplo, la función x cuadrada menos 2x, por ejemplo. Bueno, esta función x cuadrada menos 2x es una función cuadrática. Yo sé que esto es una parábola. Si yo resuelvo esta ecuación para saber sus raíces, entonces x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, yo ya sé dónde están sus raíces, sé que su dominio son todos los números reales, su imagen, la imagen de f, bueno, yo tendría que hacer su gráfica, voy a hacer aquí su gráfica. Entonces, en 0 tiene una raíz, en 2 hay una raíz, ¿verdad? Si yo hiciera una tabulación aquí, ¿verdad? Ya sé, repito que en 0 vale 0, en 2 vale 0, en 1, por ejemplo, en 1, esta función vale menos 1, en 3, aquí daría 9, menos 6 daría 3, en menos 1, aquí sería 1 positivo y aquí 2 positivo también vale 3, entonces bueno, yo ya puedo hacer su gráfica más específica aquí. 1, 2, 3, en menos 1 vale 3, aquí está el menos 1, en 3 también vale 3,
1 vale menos 1. Entonces, bueno, yo tengo una gráfica bastante precisa de esta función, ¿verdad? Bueno. Y bueno, ya que tengo todas esas características, estas son sus raíces, recuerden. Ya al final, pues ya voy a escribir aquí los intervalos de monotonía, es decir, dónde es creciente y dónde es decreciente. Y entonces observamos, recuerden, siempre de izquierda a derecha, entonces observo que aquí voy descendiendo hasta este punto, que es el menos 1, este de aquí. Y a partir de este punto la función ahora cambia y empieza a crecer. Entonces aquí escribiríamos, es decreciente en el intervalo de menos infinito a menos 1. Aquí no importa si le ponemos abierto o cerrado, porque en realidad hasta el menos 1 siguió decreciendo. El menos 1, ¿No es el 1S, profe? ¿perdón? ¿No es el 1S? Perdón, este es el menos 1 y este es el 1. Sí, evaluando el 1 da menos 1, sí, perdón, al 1. Entonces, en el 1 la función siguió decreciendo. En el 1 es donde también empieza a crecer. En el 1 se produce el cambio. No importa si aquí le ponemos así o le ponemos así, porque precisamente en el punto 1 es donde tiene el cambio. Pero podemos o no considerar el punto extremo, que es en este caso el 1 para el intervalo. Y aquí es creciente, pues de 1 a más infinito. Entonces aquí decrece y aquí crece. Y en todas las funciones, es decir, no necesito un análisis o hacer operaciones extras. En todas las funciones que nos pudieran pedir esto, hay que hacer el proceso que ya sabemos, calcular su dominio, nuestra tabulación, hacer nuestra gráfica, calcular su imagen, raíces, todas las características, y ya al final ya damos más características de esta función, como es el caso de la monotonía. La monotonía, bueno, es ver dónde decrece, sabiendo ya la gráfica de la función. Así que bueno, no es algo complicado, pero sí es importante que sepamos este concepto de monotonía creciente y decreciente en una función. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profe. Sí, muy bien. Perdón. Obviamente hay funciones más complicadas. Hay funciones más complicadas en donde esta monotonía ya no va a ser tan sencilla. Esas las van a estudiar ustedes en cálculo. Es importante que aquí notemos algo para cuando ustedes estudien cálculo. Es como para tener conocimiento previo de por qué definimos aquí estos conceptos y al final en cálculo, bueno, se van a ver más a fondo. Aquí viene decreciente y aquí viene creciente. A este punto lo llamamos un mínimo. Es el punto mínimo local. Es el punto más pequeñito que toma la función. Para nosotros esto determina la imagen. La imagen de esta función, pues es de menos 1 a más infinito. A partir de aquí hacia arriba está la gráfica de la función. Pero hay ocasiones, y eso ya también se los había comentado, en que a veces estos puntos, imaginen una función que haga cosas un poco extrañas, no sé, algo así. A veces estos puntos, imaginen que por este lado hace algo así también, ¿no? Así. Entonces, a veces estos puntos, que como lo que estamos discutiendo aquí, este sería un mínimo, este sería un máximo, estos puntos a veces no son fáciles de hallar. Con la pura gráfica no es posible. Pueden ser complicados de hallar. Entonces ahí es donde entra en función el cálculo diferencial. Las derivadas nos van a dar precisamente los máximos y los mínimos. Y cuando averiguamos los máximos y los mínimos, entonces sabemos dónde cambia la monotonía. Por eso son tan importantes. Porque, por ejemplo, en esta gráfica, aquí la gráfica viene creciendo, llega a este punto máximo y cambia su monotonía, se vuelve ahora decreciente. Y en este lado viene decreciendo
llega a este mínimo y cambia su monotonía y se vuelve creciente. Por eso es importante el cálculo de esos máximos y mínimos. En nuestros ejemplos, la mayoría de los puntos máximos y mínimos los vamos a poder hallar con la pura gráfica. Pero que quede claro que, aunque parezca fácil este tema, en realidad para funciones más complicadas se necesita el concepto de derivada para obtener estos puntos, estas características de forma precisa, de forma exacta en las funciones. Los máximos y mínimos es uno de los conceptos más importantes del cálculo diferencial, porque como también verán en cálculo diferencial, con estos puntos se optimizan. Una vez que hemos planteado un problema, podemos hallar la optimización en el problema mediante los máximos y mínimos. Es decir, la mínima cantidad de material que voy a usar, el mínimo tiempo que voy a invertir de ir de un lugar a otro, eso se llama optimización, la máxima o la mínima cantidad de algo. Cuando optimizamos un problema, cuando decimos que optimizamos un problema, pues es que elijo la mejor opción, gasto menos dinero o material o invierto menos tiempo, etcétera. Por eso optimizamos. Optimizamos el tiempo, el dinero, el material, etc. ¿Sí? ¿Sí está claro esto, muchachos? ¿Sí? No lo olviden, porque aunque nosotros vemos aquí este concepto muy fácil, es en realidad un concepto muy importante, que en cálculo diferencial ustedes van a terminar, lo van a retomar nuevamente y van a terminar de dar conclusiones en este sentido. ¿Alguna pregunta de lo que está en el pizarrón o alguna pregunta de lo que comenté, muchachos? No. ¿No? Muy bien. No, profe. Creciente y decreciente ya saben qué es lo que significa y saben qué es lo que se nos pide. No se les olvide la palabra monotonía. Si yo les digo, dame la monotonía de la función, es decir, en qué intervalos crece y en qué intervalos decrece esa función. ¿Sí? Ahora, más características de las funciones. Estas características se llaman, bueno, lo voy a poner aquí, porque puse monotonía, ahora aquí pongo desplazamientos. Desplazamientos horizontales y verticales. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues básicamente es mover una función en dirección horizontal o vertical mediante la modificación de una función original. La modificación de la función. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a empezar yo con ejercicios muy simples. Por ejemplo, conocemos perfectamente esta función, la raíz de x. Esta función la conocemos perfectamente. Su dominio son puras cosas positivas. Su imagen también son puras cosas positivas. Tiene raíz, obviamente en x igual a 0, y la función es creciente, es decir, ahorita ya lo voy a usar. Su gráfica es esta de aquí. Su gráfica es esta función. En 1 es 1, en 4 es 2. Entonces la gráfica de esta función es así. Es una función sencillita, es la raíz de x. Y entonces, lo que nos pueden preguntar cosas como esta. Nos pueden decir, a ver, dime cuál es la gráfica de esta función. La gráfica de esa función. Ya no es esta, pero se parece, tiene la raíz, hay unas constantes ahí metidas. Y entonces, nosotros en este momento, si me piden la gráfica de esta función, pues no me va a quedar de otra más que hacer todo mi análisis
de esta función, es decir, calculo su dominio. No lo voy a hacer todo, ya lo sabemos hacer, pero no lo voy a hacer todo. Calculo su dominio, y bueno, mi dominio me daría desde 1 a más infinito. Calculo su tabulación, entonces haría yo mi tabulación aquí y obtengo algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, en 1 vale 0, ahora voy a poner aquí el 5, en 5 vale 2, no, perdón, en 1 vale 1, en 5 vale 3, en 1 da 0, 0 más 1 es 1, en 5, 5 menos 1 es 4, raíz de 4 es 2, más 1, 3, etc. Entonces, yo aquí haría mi tabulación y luego hago mi gráfica, y la gráfica sería así. Observen la gráfica, ¿verdad? El dominio es de 1 a más infinito. En 1 vale 1, en 5 vale 1, en 5 vale 3, voy a poner aquí otra tabulación, nada más para que estén convencidos. En 2, esto valdría 2, ¿verdad? En 2 valdría 2, y ya tendríamos esta gráfica de aquí, así. Si ustedes comparan esta gráfica con esa gráfica, ¿qué me dirían? La segunda ya no parte del origen. ¿Qué, perdón? Que la segunda ya no parte del origen. Ok, no parte del origen, pero es que creo que me excedí un poco debería de ser un poco más preciso. De por sí soy malo dibujando y a veces aquí voy a poner el 3. Bueno, creo que es la misma gráfica, solamente que lo movió un punto arriba y un punto hacia la derecha, ¿no? Eso es lo que quiero que observen. Aquí ya estoy en el 3, este es el 5, pero quiero que observen las gráficas, y lo que hicimos únicamente es esta gráfica, la moví una unidad hacia la derecha y luego la moví una unidad hacia arriba. Observen que si muevo una unidad a la derecha, llego al 1, y luego lo subo una unidad, llego al 1. Sería, este punto corresponde a este. Ahora aquí estoy en el punto 1,1. Si lo muevo una unidad a la derecha y una unidad hacia arriba, llego al punto 2,2, que sería este de aquí, el 2,2. Esta tabulación que hicimos. Si este punto, que es el 4,2, lo muevo una unidad hacia la derecha, llegaría al 5. Y lo muevo una unidad hacia arriba, llegaría al 3. Este punto es el 5,3. Entonces, ¿se dan cuenta que esta gráfica, esta función, es la misma que esta? Obviamente se ve completamente diferente, pero la única diferencia que observamos en sus gráficas y con las tabulaciones es que esta gráfica es igual a esta, solamente que la moví una unidad a la derecha y una unidad hacia arriba. Es decir, hice un desplazamiento horizontal hacia la derecha y un desplazamiento vertical hacia arriba. Y obtengo la misma gráfica. ¿Eso sí lo ven? ¿Para todos está claro? ¿Sí? Sí. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Entonces, a lo mejor hemos estado trabajando de más en algunas cosas, cuando yo podría estar observando funciones que provienen de funciones más conocidas. Y eso es completamente cierto, completamente cierto. Por ejemplo, bueno, antes de eso. Ahora, ¿cómo sé yo que tengo desplazamientos horizontales y verticales? Bueno, fíjense bien.
Fíjense bien, la manera como alteramos a la X, ¿verdad? Es decir, aquí lo voy a poner, ¿verdad? La X, bueno, la manera como se altera la X, la manera como se altera X, ¿verdad? Con constantes, da desplazamientos horizontales. Desplazamientos horizontales. Si yo a la X le quito algo, la estoy moviendo hacia la derecha. Si yo le sumo algo, entonces la estoy moviendo hacia la izquierda. Es al revés. Si yo sumo, la estoy moviendo a la izquierda. Si resto, la estoy moviendo hacia la derecha. En este caso, lo que alteré a X es con un -1. Y al ver este -1 respecto de este, aquí, ¿cómo estoy cambiando la X? Pues a la X la estoy alterando con un -1. Quitarle un 1 me dice que estoy haciendo un desplazamiento hacia la derecha, porque lo estoy restando. Entonces, quitarle una constante significa desplazarla, esa constante, hacia la derecha. Quitarle 1, la muevo hacia la derecha. Y ¿verdad? Los números, ¿verdad? Que se suman o restan, como este, ¿sí? A la función provocan desplazamientos verticales. Y ahí sí, si yo sumo un 1, la estoy moviendo hacia arriba. Si le quito un 3, la estoy moviendo 3 unidades hacia abajo. Entonces, hay que ver cómo alteramos a la X, y ahí hay que cambiar el signo, recuerden. Si yo sumo algo, es hacia la izquierda. Si resto algo, es hacia la derecha. Y también hay que ver qué le estoy sumando o restando a la función original. Si yo sumo algo, la estoy subiendo, y si estoy restando, la estoy bajando. ¿Eso está claro? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces miren, voy a irme con otro ejemplo. También fácil, solo para observar en realidad qué es lo que estamos haciendo. Ahorita, por ejemplo, hace ratito en el ejemplo pasado yo estaba tomando la X cuadrada. Bueno, pues aquí igual, yo ya conozco la X cuadrada, sé cuál es su gráfica. En 0 es 0, en 1 vale 1, en 2 vale 4. Entonces aquí yo tengo la gráfica de la función, híjole, en 1 vale -1, en -2 vale 4. Aquí yo tengo mi gráfica de la X cuadrada. Entonces, me pueden preguntar lo siguiente, me pueden decir, a ver, ¿cuál es la gráfica de esta función? Y entonces en realidad yo no tengo que hacer ni tabulaciones ni nada. Aquí vean, a la X la estoy cambiando por un X más 3, todo al cuadrado, solo se modifica la X, tiene que conservarse en su posición las potencias y los coeficientes, etc. Pero aquí, si en lugar de X pongo X más 3, ya tengo X más 3 al cuadrado. Y luego le quito un 5. Entonces yo sé perfectamente quién es la gráfica de esta función. La gráfica de esta función será, esto me está indicando 3 unidades hacia la izquierda y 5 unidades hacia abajo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, profe. Entonces, aquí tendríamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, y este punto de aquí sería mi origen, porque el 0 se movió 3 unidades hacia la izquierda, 5 unidades hacia abajo. Este punto, que es el 1,1, se va a mover 3 unidades a la izquierda y 5 unidades hacia abajo. Entonces, si muevo el 1 3 unidades a la izquierda,
1, 2, 3, llego al menos 2. Y si mueve el 1 5 unidades hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, llego al menos 4, entonces estaría en este punto. El punto de aquí sería este punto de acá. Este punto que es el 2,4, al moverlo 3 unidades a la izquierda llego al menos 1, y el 4 llega al menos 1, entonces tendríamos este. Y de este lado tendríamos este, y entonces aquí yo ya tengo la gráfica de no función otra vez. Pero nada más desplazada hacia la izquierda y hacia abajo, porque eso es lo que me indica esto de acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Este punto sería el menos 3,5, y es porque aquí estamos en el 0,0. Entonces cada uno de estos puntos los moví, o nada más los desplacé horizontal y verticalmente, pero obtengo la misma gráfica. La gráfica no cambia en forma, solo cambia en posición. Esa es la diferencia. Y lo más interesante, aquí viene lo más interesante, muchachos, que a veces me dan la función no así. Por eso es que no somos capaces de ver este tipo de propiedades en las funciones. Porque no me la van a dar así, me la van a dar desarrollada. Si yo desarrollo esta función, entonces yo tendría aquí x cuadrada más 6x más 4. Aquí tengo x cuadrada más 6x más 9. 9 menos 5 es 4. Entonces, a mí me dan esta función. Y esa es la que me piden graficar. Pero si yo fuera capaz de ver cómo está relacionada esta función con esta función haciendo esto, entonces no tendría yo que hacer básicamente nada, solamente hacer una copia de esta función original con un desplazamiento horizontal y vertical. El problema es que no me la dan así, me la dan así. Y entonces aquí ya no me doy cuenta de los desplazamientos. Eso pasa en muchos problemas. Y aquí tampoco hay algoritmos. Aquí hay que ver si somos o no capaces de visualizar este tipo de cosas. Ahora voy a ir a un ejemplo más complicado para que vean de lo que estoy hablando. Vean, la función f de x igual a 1 en x. Esta la conocemos muy bien, como hace rato lo dibujaba yo. Es esta gráfica. Y vean lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es dar un desplazamiento horizontal. Esto ya está generando un desplazamiento horizontal de esa gráfica. 3 unidades hacia la derecha, porque solo cambié a x por x menos 3. Y luego aquí le voy a sumar, digamos, 2. Y eso es un desplazamiento vertical. Pero, si me dieran esta, ya sé qué hacer con esta función. Solamente tendría yo que moverla 3 unidades hacia la derecha, 2 unidades hacia arriba, y tengo la gráfica. Incluso, esta gráfica tiene aquí una asíntota en 0, en x igual a 0. Si voy a desplazar esta función 3 unidades hacia la derecha, ¿dónde queda la asíntota? En x igual a 3. Y en x igual a 3 es lo que hacemos para calcular su asíntota, ¿no? ¿Qué pasa con su dominio, ¿no? X menos 3 igual a 0 y entonces x igual a 3. Aquí estaría la asíntota, ¿sí ven? No necesitaría yo hacer un estudio de esta función solamente sabiendo que proviene de desplazamientos horizontales y verticales. Pero el problema es que no me la dan así, me la dan desarrollada. Entonces, 1 entre x menos 3 más 2, denominador común x menos 3, entonces aquí queda 1 más 2 por x menos 3, y aquí va a quedar 2x, 2 por 3 da menos 6, más 1 menos 5, entre x menos 3. Y entonces a mí me van a decir, a ver, todas las características de esta función. Y nosotros, como no sabemos que proviene de esto, pues hacemos todo el proceso de calcular. Aquí tiene un denominador, entonces x menos 3 igual a 0, en 3 tengo una asíntota, y luego ya hago mi tabulación, hago mi gráfica, y ya descubro
¿verdad? Después de todo eso, que la gráfica pues es 1, 2, 3, aquí tengo una asíntota, y como me desplazo 2 unidades hacia arriba, entonces esta que es asíntota, en 2 va a haber una asíntota, y mi gráfica queda así. Esta gráfica, híjole, ya rayé demasiado ahí, déjenme, lo voy a dibujar acá. O sea, esta, que es esta desplazada. Entonces, repito, aquí nada más tenemos 1, 2, 3, asíntota, 1, 2, asíntota, y aquí aparecería mi gráfica. Y no me van a decir que en las tareas que les he dejado y que hemos hecho no nos ha aparecido gráficas de este estilo con funciones de este estilo, ¿verdad que sí? Sí, Pero entonces, ¿por qué? Ahora, bueno, ahora ya más o menos saben por qué a veces cuando observo una función intuyo más o menos la forma que va a tener, porque yo sé que si la intento escribir de un modo particular, sé que proviene de funciones que sí conocemos, nada más que son desplazadas horizontal y verticalmente. Entonces, en realidad ya sabemos la estructura de la función. El problema, repito, es que no nos damos cuenta. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que proviene de algo como esto? Bueno, eso no es algorítmico. Eso tiene que ver mucho con la práctica, con las cosas que podemos hacer en la función. Aquí tendríamos que hacer una división y después separar para poder llegar a esto. Y ya observar que esta función pues no es muy diferente de cosas que ya hemos hecho antes, sino que son cosas más conocidas. Entonces, los desplazamientos horizontales y verticales son propiedades importantes en las funciones. Hay que aprovecharlos cuando podamos verlo. A veces es muy claro. Por ejemplo, ustedes ahorita sin ningún problema, ustedes ya podrían dibujar funciones de este estilo, donde no habría que analizar nada. Esta es la raíz de x, desplazada 2 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia abajo. Aquí se ve clarito, ¿no? Habrá otras en las que no se ve, y si ustedes quieren practicar eso, pues hay que hacer ciertas operaciones algebraicas sobre la función para ver si proviene de algo que ya conozcamos. Pero hay que aprovecharlo cuando se note perfectamente. Un problema como este, no hay que resolver ni una sola inecuación. Solamente hay que decir, esta es la raíz de x desplazada 2 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia arriba. Su gráfica, por lo tanto, es esta y se acabó. Hay que aprovechar estas propiedades cuando podamos verlas. Y específicamente, si la vemos, hay que decir, esto es un desplazamiento horizontal o vertical de tal gráfica, y tenemos esta gráfica y todas estas características. Y se acabó el problema. Pero están aclarando que es un desplazamiento, que la conclusión surge de desplazamientos horizontales y verticales. ¿Está claro esto, muchachos? ¿Sí está claro? Sí, profe. sí, profe. Entonces, es una propiedad importante que podemos usar. Y ojalá algunos de ustedes intenten visualizar esto en algunas de las funciones que hemos visto. Aquí también se ve muy clarito. Este sí, sabemos que es una parábola, pero para saber dónde están sus puntos importantes tendríamos que tabular. Si hubiéramos visto esto, pues nada más muevo la x cuadrada, como habíamos dicho, y la gráfica sale mucho más rápido. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí. ¿Están de acuerdo? Entonces, hay que aprender a visualizar esto, pero repito, es con práctica. Esto no se los voy a preguntar en un examen, ¿sí? Pero para el siguiente examen lo vamos a utilizar en las funciones trigonométricas. Entonces es importante que quede claro lo que significa hacer desplazamientos de funciones horizontales y verticales. ¿Ok? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta de lo que está en el pizarrón? ¿No, No, muchachos? profe. No. Muy bien, muy bien. Voy a detener la grabación.